Hoy un informe del Ministerio Público Tutelar de la ciudad reveló que 8 de cada 10 denuncias de abuso infantil son realizadas por las víctimas luego de haber recibido una clase de educación sexual integral en la escuela. Según el ministerio, el dato demuestra que estos contenidos ayudan a los niños a reconocer si fueron víctimas o no de un delito sexual. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. Cruces y tensión entre Irán y los Estados Unidos. Los gobiernos de Ucrania, Estados Unidos y Canadá pidieron investigar la posibilidad de que el avión ucraniano que se estrelló en Irán haya sido derribado por un misil. Además, se reportó la caída de otro proyectil cerca de la base militar iraquí de Bagdad. Donald Trump endureció las sanciones. Se sancionó la ley impositiva de la provincia de Buenos Aires. El gobernador Axel Kicillof criticó a la oposición del Senado por las modificaciones introducidas al proyecto. Según el mandatario, el cambio de espíritu de la ley para beneficiar a los que más tienen. En este contexto, el presidente Alberto Fernández realizó su primer acto en el conurbano bonaerense y presentó un plan de obras. La calle Pou busca que miles de argentinos vayan a radicarse a Uruguay. Planea flexibilizar regulaciones migratorias y fiscales para atraer a ciudadanos argentinos de alto poder adquisitivo y empresarios. El objetivo es captar inversiones capitales y capitales argentinos. Llega la tarjeta alimentaria al conurbano. El Ministerio de Desarrollo Social, de la mano de su ministro Daniel Arroyo, anticipó que le entrega de 400.000 unidades en el Gran Buenos Aires. El funcionario firmó el convenio con el gobernador Axel Kicillof y se pondrán a empezar a utilizar el día 20 de enero. La FIFA evalúa cambiar la sede del Mundial de Fútbol Qatar 2022. La máxima entidad del fútbol internacional estaría evaluando que el certamen se desarrolle en México, Estados Unidos y Canadá, que serán sede del Mundial en el año 2026. Y el motivo sería el conflicto entre Irán y los Estados Unidos. El embajador qatarí en México ratificó que se hará en Qatar. Y luego de que ayer el Senado de la provincia de Buenos Aires aprobara la ley impositiva, el gobernador Axel Kicillof salió a criticar la medida. La ley se sancionó con modificaciones de la oposición en la Cámara Alta Provincial, que según el mandatario cambiaron el espíritu del proyecto. Sí, me parece que disfrazar esto de que era un impuestazo cuando si salía exactamente como lo mandamos, recaudábamos lo mismo que Vidal, es el impuestazo más triste del mundo. Ya quedó demostrado que no era un problema en los sectores medios que pagan 2.000 pesos más o 5.000 pesos más. Digo, y lo agradezco porque creo que todos tienen, pero a lo largo de 5 cuotas en el año, me parece que calificarlo de impuestazo fue una maniobra política. Se redujeron a 600.000 los contribuyentes que pagarán el 75% del impuesto inmobiliario. Con la versión del gobernador iban a estar grabados 3 millones de contribuyentes. Las pymes tendrán una base no imponible de 10,5 millones de pesos. El impuesto inmobiliario rural, uno de los que más rechazo había generado, sobre todo entre productores del campo, no sufrió modificaciones. Y en el impuesto a los ingresos brutos hubo bajas de algunas alícuotas previo a la media sanción en diputados. En tanto, el Senado decidió bajar también al 1,5% de la alícuota para la fabricación de medicamentos. En cuanto al impuesto al automotor, habrá aumentos, pero no podrán superar el 55% de lo pagado en el año 2019. Y según el gobernador, en estos cambios se dejan de recaudar 10.000 millones de pesos. Además, a través de Twitter, el gobernador Axel Kicillof aseguró que el Frente de Todos no acompaña las medidas porque benefician a los sectores concentrados y desfinancian a la provincia. Sin embargo, agradeció la aprobación de la ley porque aseguró que la necesita para gobernar y adelantó que no la vetará. Desde la oposición le señalaron que las modificaciones apuntan a beneficiar a la clase media. Trabajamos para bajarle el impuesto inmobiliario a la clase media, a la clase trabajadora. Kicillof está equivocado y confunde las cosas. Buenos Aires es
la provincia más grande del país, es la que más aporta, la que menos recibe, es la que tiene mayores inconvenientes dada la concentración de la población en el conurbano. Nosotros lo sabemos porque somos nacidos, criados y siempre militamos en Buenos Aires. A él le falta un poco de tiempo y de experiencia. Y en medio de la sanción del proyecto de ley y el enojo de Kicillof, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, visitó San Fernando y participó de su primer acto en la provincia de Buenos Aires como mandatario en ejercicio y con la presencia también de Axel Kicillof. Con muchas trabas en algunos momentos. Yo lo vi a Axel, el modo en que Axel tuvo que afrontar estos días por las trabas que se le pusieron en el Congreso para tener una ley que mínimamente le permita contar con las herramientas necesarias para poner de pie a una provincia que está en una situación tan difícil como la Argentina toda. El mandatario lanzó un plan de obras por 8.500 millones de pesos. Se tratará de proyectos de pequeña envergadura. Se centrará principalmente en la reparación de rutas y la extensión del servicio de agua potable y cloacas. Con este plan pretenden crear hasta 20.000 puestos de trabajo y capacitación en oficios, sobre los que se destacó que se respetará la paridad de género. Otro de los temas del día, el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, junto con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, firmaron el convenio para empezar a implementar el Plan Nacional Integral Argentina contra el Hambre en el territorio bonaerense. El plan incluye la entrega de la tarjeta alimentaria para facilitar el acceso a la comida a madres y padres con hijos de hasta 6 años de edad que reciben la asignación universal por hijo, a embarazadas a partir de los 3 meses que cobran la asignación por embarazo y a personas con discapacidad que reciben también la asignación universal. El plan en la provincia de Buenos Aires va a comenzar con el reparto de 400.000 tarjetas en los próximos días. En total en la provincia son más de 1 millón de chicos, casi 560.000 tarjetas. La tarjeta es de 2 montos, de 4.000 pesos para los chicos, las familias que tienen un chico menor de 6 años, y de 6.000 pesos para quienes tienen 2 o más chicos menores de 6 años. El presidente Alberto Fernández fue claro que esta es la prioridad, que en la Argentina no puede haber hambre. Eso es una regla, no es un debate. Y en este contexto, el Fondo Monetario Internacional reiteró su apoyo a la Argentina. El director del organismo para el hemisferio occidental, Alejandro Werner, destacó las primeras medidas del plan de Alberto Fernández, pero señaló que aún no se conocen los lineamientos para el mediano y el largo plazo. El gobierno ha anunciado medidas importantes que tienen como objetivo proteger a los más vulnerables, tratar de estabilizar la situación de inestabilidad que se dio en los últimos meses de Argentina, y todo esto hacerlo en un contexto en el cual las cuentas fiscales no se vean afectadas. Pues nos hacen ver que el gobierno se va moviendo en una dirección positiva. El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandier, anticipó que derogará el decreto de gobierno anterior que permitía importar basura. El funcionario señaló que están preparando una propuesta con respecto al tratamiento de la basura, ya que en el país hay 5.000 basurales a cielo abierto en toda la región. Fue un discurso. Estamos elaborando algunos detalles para dar una propuesta superadora y acabada, pero vamos, en los próximos días se va a derogar el decreto de importación de basura, obviamente. Porque es indigno, ¿no? Porque nosotros producimos demasiada basura y porque no reutilizamos, porque no reciclamos, y la verdad que además de todo, permitir la importación de basura es un descalabro, ¿no? Es una irracionalidad tremenda. Y bueno, entonces nosotros no podemos permitir eso, porque además esa es la puerta de entrada de residuos peligrosos. Un informe del Ministerio Público Tutelar porteño asegura que 8 de cada 10 denuncias de abuso infantil son realizadas por las víctimas después de recibir una clase de educación sexual integral. El informe destaca que el 80% de estos casos el victimario es alguien conocido o de la familia. Se reciben entre 3 y 4 testimonios de abuso por día.
Nos permitió confirmar este dato de que la educación sexual integral es fundamental para la detección y la denuncia del abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. Y entonces este poder escuchar que se trata de un delito, que eso no lo pueden hacer, y este canal de diálogo que se abre con el docente o con el educador que da la clase sexual integral, permite que el niño se acerque y que pueda hacer la denuncia y que pueda luego también declarar en la Cámara Gesell y que se continúe el proceso penal correspondiente, pero... El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, adelantó que implementará un plan para flexibilizar las condiciones de radicación y así atraer argentinos para que se radiquen en el país. El anuncio generó interés en inversores que buscan mejores condiciones de negocios. Y además, en una jornada histórica, el Parlamento del Reino Unido dio media sanción al Brexit. Estos y otros temas aquí en instantes, en Noticias a las 20:30. Te levantás temprano en la mañana, preparás tu desayuno y querés informarte, saber qué pasó y qué va a pasar en la Argentina y en el mundo, cómo va a estar el clima en la ciudad de Buenos Aires y cómo va a estar el tránsito también. Te lo contamos todo. Acá tenés toda la información, de lunes a viernes, a partir de las 8, en el canal de la ciudad. Hoy nos toca, de lunes a viernes, Canal de la Ciudad. En la segunda temporada de Maravillas Porteñas, Eduardo Lázari te invita a descubrir nuevas historias ocultas de la ciudad. La creación de un jardín botánico de aclimatación fue muy importante para Buenos Aires. Cada semana visitamos sitios emblemáticos y entrevistamos a expertos que nos cuentan por qué todos los barrios esconden verdaderas Maravillas Porteñas. Viernes a las 20, Canal de la Ciudad. El presidente electo de Uruguay, Luis Lacalle Pou, planea flexibilizar regulaciones migratorias y también fiscales para atraer a ciudadanos argentinos de alto poder adquisitivo y empresarios. El objetivo es atraer inversiones y capitales de la Argentina. El jefe del Partido Nacional pretende que alrededor de 100.000 argentinos se muden a Uruguay en los próximos 5 años. Esta iniciativa busca atraer inversiones y capitales de la Argentina. Lacalle Pou, que asumirá su cargo el 1 de marzo, detalló que esta medida consistirá en reducir los montos que se exigen de patrimonio en bienes de inmuebles o inversiones para facilitar la residencia fiscal. De esta manera, el extranjero pasa a tributar en Uruguay, lo que le permite dar de baja su residencia fiscal en su país de origen. Y la medida se da en un contexto donde el turismo argentino en Uruguay sufre una caída del 12,31% en diciembre del 2019 comparado con este mismo mes del 2018. Según la Dirección Nacional de Migración de Uruguay, en 2018 hubo 130.105 turistas argentinos frente a 114.091 que hubo en el 2019. Y para los que se quedan en la ciudad hay una alternativa para pasar el verano de manera diferente. Buenos Aires Playa, que inauguró la temporada 2020 con actividades gratuitas en el Parque de los Niños en Núñez y en el Indoamericano, ahí en Villa Soldati. En una postal poco frecuente, Horacio Rodríguez Larreta, junto a su hija Serena, de 4 años, abrió una sombrilla para inaugurar formalmente la 12ª temporada de Buenos Aires Playa. En las 27 hectáreas del Parque de los Niños hay agua, arena y entretenimiento al aire libre a metros del Río de la Plata. Este año la gran novedad es un pelotero de 4 metros, pero como cada edición hay canchas deportivas, lugares de lecturas, un inflable de 200 metros cuadrados y juegos en la arena y en el agua. Tenemos acá, en Parque de los Niños, y exactamente las mismas instalaciones, los mismos entretenimientos del otro lado de la ciudad, en el Parque Indoamericano, justo en el sur de la ciudad. Estamos en un momento de muchísimo turismo en la ciudad. El turismo genera mucho trabajo, genera mucho laburo, es muy importante, por eso generamos movidas para que la gente se entretenga y tenga una razón más para venir a Buenos Aires.
La entrada es gratuita, de martes a domingos y feriados de 10 a 20 horas. El estacionamiento para bicicletas y autos tampoco tiene cargo hasta agotar la capacidad máxima del lugar. Trabajadores monotributistas realizaron una protesta contra el aumento de las cuotas mensuales de los aportes. Se entregaron un pedido formal a las autoridades para que ese incremento se congele por 180 días. Monotributistas autoconvocados se concentraron frente al edificio de la AFIP para presentar un petitorio dirigido a su titular, Mercedes Marco del Pont, y al Gobierno Nacional. Inicialmente lo que estamos reclamando es el cese del aumento del 51% del monotributo, que realmente no lo podemos afrontar teniendo en cuenta que tenemos salarios de miseria, no tenemos convenio, ni aguinaldo, ni vacaciones pagas, ni bono de fin de año, ni ningún derecho laboral, así que el reclamo inicial es que se congele el aumento del 51% por 6 meses. Según los datos oficiales del INDEC, el 49% de los trabajadores activos en la República Argentina son monotributistas. Entonces uno tiene un montón de exigencias como si efectivamente tuviera una empresa y registrar, y yo todos los meses, lamentablemente gano lo mismo, mi salario no aumenta y sin embargo todos los meses tengo que prepararle, pagar 2 impuestos distintos, presentar un montón de documentación y de la mano del aumento de todas las otras cosas que aumentan en la vida y nunca el salario, ¿no? En las últimas horas reportaron la caída de un cohete cerca de la base militar de Balad, a unos 50 kilómetros al norte de la capital de Irak. No se reportaron víctimas, pero la tensión entre Irán y los Estados Unidos no detiene su escalada desde el asesinato del general Qasem Soleimani. Estados Unidos endureció las sanciones económicas contra Irán, que reveló los objetivos del ataque a bases en Irak. Irán informó que el objetivo de su ataque contra tropas estadounidenses en Irak fue dañar equipos técnicos, pero que es probable que haya habido víctimas. Y así lo aseguró el comandante de la Guardia Revolucionaria Islámica, en contraposición a lo expresado por el presidente de los Estados Unidos. Desde Teherán se afirmó que pudieron haber eliminado a 500 efectivos en un primer ataque y hasta 5.000 en un caso de respuesta de Washington. Además, se advirtió que el ataque fue solo el inicio de la venganza y que el objetivo es la salida de las tropas estadounidenses de Medio Oriente. درس بگیرن به سردمداران امریکا، به حاکمان خودشون فشار بیارن، از این منطقه کم هزینه جمع کنن و برن. یعنی به نفعشونه که خودشون داوطلبانه نه تنها عراق بلکه افغانستان بلکه کشورهای عربی رو. Y mientras tanto, crecen las versiones que indican que un ataque con misil sería la causa del accidente del avión ucraniano en la capital iraní, en el que murieron 176 personas a bordo. Y así lo expresó el Consejo de Seguridad y Defensa de Ucrania, y el propio presidente pidió una exhaustiva investigación. En el mismo sentido se expresó el primer ministro de Canadá, que afirmó que existen pruebas de que se trató de un misil iraní. La Organización de Aviación Civil de Irán calificó a las versiones de ilógicas. I have my suspicions. It was very, I don't want to say that because other people have those suspicions also, but somebody could have made a mistake on the other side, could have made a mistake. It was flying in not our system, no, it has nothing to do with us. Y en las últimas horas circuló este video donde se habría capturado el momento en el que el supuesto misil impactó contra el avión ucraniano que partió del aeropuerto de Teherán. Hasta el momento, Irán rechazó todas las acusaciones de los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y Ucrania. El portavoz del gobierno, Ali Rabiei, calificó a los informes que culpan a Irán como una guerra psicológica contra Teherán y pidió pruebas y colaboración en la investigación. The eyes to the right, 330. The nose to the left, 231. So the eyes have it. The eyes...
Y finalmente el Parlamento británico aprobó el Brexit por 99 votos. Con este resultado, el Reino Unido abandonará la Unión Europea el próximo 31 de enero. El proyecto de ley fue debatido durante 3 años y medio luego del referéndum defendido por el primer ministro Boris Johnson. El Brexit será tratado por la Eurocámara el 29 de enero, mientras las autoridades británicas negocian un nuevo acuerdo comercial con la Unión Europea. Francia vivió su primera huelga masiva del año, retomando las protestas contra la reforma de pensiones del gobierno de Emmanuel Macron. En París, trabajadores del transporte, de la salud y de la educación encabezaron las manifestaciones que ya suman 36 días desde el inicio del paro. Una vez más, la Torre Eiffel permaneció cerrada porque su personal se sumó a la huelga. Hubo enfrentamientos aislados con la policía que terminaron con al menos 16 heridos y cerca de 20 detenidos. Los sindicatos piden que se retire el proyecto para unificar el sistema jubilatorio. Empeora la situación en Australia, que extendió el estado de desastre por la grave situación en el distrito de Victoria, en el sureste del país. La medida se tomó ante el pronóstico de aumento de temperatura y viento para los próximos días. Además, las autoridades llamaron a la población a evacuar las zonas en peligro. El gobierno destinó unos 700 millones de dólares para asistir a las comunidades afectadas, mientras aumentaron las donaciones y los voluntarios para el rescate de animales. Unos 2.500 bomberos trabajan para contener 122 incendios. La Superliga le contestó a la AFA luego de las críticas por la superposición de fechas de la Superliga con el certamen preolímpico sub-23 en Colombia. A través de un comunicado, la entidad a cargo del torneo aclaró que el fixture fue aprobado en su momento por la AFA y por los clubes también. Sin embargo, las autoridades de la Superliga se vieron dispuestos a reprogramar las fechas de las competencias locales si el comité ejecutivo del organismo lo aprueba. Y luego el otro año seremos 22 equipos. En cada uno de esos momentos. Argentina quedó fuera de la Copa ATP al perder contra Rusia en los cuartos de final. Guido Pella y Diego Schwartzman cayeron ante Khachanov y Medvedev. Pella perdió en 2 sets, por 6-2, 4-6, y mientras que Schwartzman perdió por 6-4, 4-6, 6-3. Con estas 2 victorias los rusos se clasificaron y el sábado jugarán frente a Serbia o a Canadá por las semifinales. La FIFA estaría evaluando la posibilidad de modificar la sede del próximo Mundial de Fútbol, que se va a jugar en el 2022 en Qatar, y lo haría por el conflicto entre Irán y los Estados Unidos, según el Diario Universal de México. Qatar está acusado por un grupo de países de la región de financiar operaciones terroristas en Irán, y ante esto el periódico mexicano sostuvo que el presidente del comité organizador del Mundial 2026, que se llevará en México, Estados Unidos y Canadá, confirmó que fueron consultados para organizar el Mundial 2022. Sin embargo, ante esta versión, el embajador catarí en México desmintió la información. Momento de conocer la información de cómo va a seguir el tiempo. Se acercan las tormentas desde el noroeste, sin embargo no está previsto que afecten a la ciudad. En estos momentos el cielo está despejado y 27 grados de térmica. Por la noche la temperatura va a bajar algunos grados, pero va a seguir despejado. La mañana estará entre nublada y parcialmente nublada. La temperatura mínima 21 grados. Va a continuar la inestabilidad en el cielo durante la tarde, pero mejoraría las horas previas al anochecer. La temperatura máxima 32 grados. Por la noche un cielo despejado y temperatura promedio de 27 grados. En el mediodía será la hora ideal con los rayos del sol más peligrosos, pero las últimas horas de la tarde serán soleadas y con los rayos UV moderados. Y hasta aquí te contamos lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Gracias por acompañarnos. Por supuesto, mañana más noticias a las 20:30. Los espero.